¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Alejandro González. Esto es 2018 Elecciones. Comenzamos. Muy buena tarde, les saluda Alejandro González y le doy la más cordial bienvenida al debate entre aspirantes a una diputación local por el Distrito 9 en Cuauhtémoc, que en unos minutos más será transmitido, por supuesto, en la señal de Capital 21. Recordemos que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, este año la capital del país tendrá una nueva división distrital para la formación del primer Congreso local. Pero vamos a conocer a las y los aspirantes a la Diputación local por el Distrito 9 allá en la Cuauhtémoc. Por la coalición por la Ciudad de México al frente está Germán Fernando Domínguez Lozano, Rubén Eric Alejandro Jiménez Hernández del Partido Revolucionario Institucional, María Elena Luna García del Partido Verde Ecologista de México, Marco Antonio Temístocles de Villanueva Ramos de la candidatura común Juntos Haremos Historia. También está Judith Sánchez Reyes de Nueva Alianza e Irene Jaramillo Aguilar del Partido Humanista. El tema de este debate será gobierno y acciones legislativas y tocarán subtemas como seguridad, movilidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Es importante señalar que este distrito cuenta con 265.709 habitantes, posee una superficie aproximada de 13.15 kilómetros y está organizado en 30 colonias. De acuerdo con datos del INEGI, en la población de 15 años y más, el nivel de escolaridad se distribuye de la siguiente forma: 40.3% cuenta con educación básica, 31.8% tiene nivel medio superior y el 26.4% cuenta con estudios superiores. La tasa de alfabetización en población entre 15 y 24 años es de 99.4%, en personas de 25 años y más es de 96.3%. El rezago educativo es de 8.1% de la población, es decir, 34.746 habitantes. También le comento que en servicios de salud y seguridad social, el 73.7% de la población cuenta con algún tipo de servicio de salud. De ellos, el 22.8% es derechohabiente del IMSS, 20.9% cuenta con Seguro Popular, 18.2% tiene ISSSTE y el 1.2% tiene el seguro de Pemex. Le comento que los principales problemas que enfrentan los habitantes del Distrito 9 allá en la Cuauhtémoc son inseguridad, movilidad, escasez de agua, coladeras tapadas, tiraderos de basura y falta de alumbrado público. En materia de seguridad, al año se registran 630.7 delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes. También se cometen 57 homicidios dolosos, 24 violaciones, 2 extorsiones y un secuestro. Y para hablarnos de estos temas y platicar sobre las propuestas y acciones legislativas que deberán presentar en unos minutos más aquellos aspirantes por una diputación por el Distrito 9 en la aún delegación Cuauhtémoc, le doy la más cordial bienvenida a María Clemente García. Ella es licenciada en Administración de Negocios y defensora de los derechos humanos por parte de la UDCI. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy vienen aquellos que aspiran por una diputación, como ya comentábamos, por este distrito allá en la Cuauhtémoc. ¿Cuáles tienen que ser sus propuestas, las acciones? Pues mira, las propuestas que yo creo necesitamos los habitantes del Distrito 9, porque dicho sea de paso yo vivo en ese distrito, es justamente tres grandes problemas, que es la movilidad, la seguridad y el tema de espacios públicos de la reapropiación de los espacios públicos en un sentido popular, ¿no? Ha habido una gran privatización en los últimos años por parte del gobierno de la ciudad, en el que hemos estado perdiendo espacios públicos, no los hemos estado recuperando, han estado abandonados, y estos espacios públicos, como las cifras que tú decías, hoy muchos son espacios abandonados, que muchos rincones hay tiraderos de basura, ¿no? Espacios que deberíamos estar aprovechando para fomentar el deporte y la cultura. Y en el tema de seguridad hay que ir hacia un tema de seguridad, pero de seguridad ciudadana, en un tema de alumbrado público en el que el alumbrado sea con perspectiva
hacia la gente, pues, con perspectiva de peatón. A los habitantes de Cuauhtémoc, en este distrito, nos da miedo caminar por las banquetas, caminamos por las calles. Tenemos que empezar a trabajar, fomentar que la política pública se instrumente para que quienes habitamos en ese distrito, para que habitamos en Cuauhtémoc, podamos caminar con tranquilidad, claro, por nuestras banquetas. Por supuesto, María. Y no me dejarás mentir que este distrito 9 en la Cuauhtémoc abarca lo que es Tlatelolco. O sea, son colonias conocidas, viejas, pero también conocidas por sus altos índices de inseguridad. Estamos hablando de Tlatelolco, estamos hablando de Tepito, ¿no? Parte de Tepito, la colonia Morelos, estamos hablando también de Guerrero, la Santa María la Ribera, ¿no? O sea, son colonias que realmente requieren que las acciones legislativas pues den resultados. Fíjate que sí, estas colonias que comprenden el Distrito 9, en particular de la delegación, son colonias históricas. O sea, son colonias que han cimentado el rumbo del país, ¿no? Está, por ejemplo, Santa María, que es una de las primeras colonias que se constituyeron en México. Está Tlatelolco, que es fundamental en la historia de nuestro país. En este territorio se han simbrado muchos movimientos sociales y es cuna de muchas organizaciones populares. Es un territorio histórico que está muy, muy abandonado. Por ejemplo, en el tema de movilidad te puedo yo comentar. El sistema Ecobici que actualmente opera en la ciudad es un sistema altamente clasista. No puede ser posible que solamente haya estaciones de Ecobici en colonias donde la gente sí puede comprar bicicletas, ¿no? Es decir, hay un chorro de estaciones de Ecobici sobre Reforma, en la Roma, en la Condesa, y tú te vas al norte de la Cuauhtémoc y no encuentras estaciones de Ecobici, son muy pocas las que hay. Es decir, esta gente que vivimos, estas personas, estos ciudadanos que vivimos en el norte de la Cuauhtémoc, no tenemos acceso a eso. O sea, nos están restringiendo de este acceso a, por ejemplo, a este servicio, ¿no? De disfrutar de las ecobicis y poder andar en bicis en nuestras colonias. Tenemos que plantear un sistema de movilidad que integre a todas las colonias, a todas las personas que vivimos en estas colonias y barrios populares, porque particularmente el Distrito 9 es donde están las colonias y barrios más populares de toda la Cuauhtémoc. Claro, y estamos hablando que este distrito, aun cuando tiene varias arterias primarias, secundarias, pues tiene el circuito interior, tiene Paseo de la Reforma, tiene también eje 1 Norte, eje central, ¿no? Pero aún así se satura con automóviles propios, se satura con a lo mejor un ya deficiente o sobrepasado transporte público, ¿no? Es decir, las acciones deberían de ir por ese lado, que hubiese más movilidad sustentable, que ayude todavía incluso al medio ambiente. Sí, en efecto, por eso digo que hay que ir por una movilidad. En Cuauhtémoc muchísima gente usa la bicicleta, sin embargo el parque urbano, digamos, como está constituido, nuestras aceras, las calles, no se prestan, no son amigables con quienes hoy estamos promoviendo usar la bicicleta como un medio de transporte para podernos mover entre nuestras colonias. Pero María, ¿no crees que también esto debería ir pegado con la seguridad? Es decir, yo creo no ponen esas bicicletas porque, seamos honestos, es un distrito en donde el índice de delincuencia es alto. Está Tepito, está el centro, es una zona comercial. Tendrían que trabajar en una coordinación en esos temas. Sí, por eso te decía que el tema va pegado justo con el tema de seguridad, pero en perspectiva de seguridad ciudadana, no de tener a unos vigilantes que estén controlando el orden del comportamiento de los ciudadanos, sino incidir directamente en los ciudadanos, en generar conciencia de un comportamiento en que la seguridad es de todas y de todos. Y ese es un tema distinto a cómo se ha manejado el tema de seguridad pública, de manera punitiva, con sanciones y con vigilancia. Creo que tenemos que ir a generar un trabajo comunitario a todas estas colonias para entender. Por ejemplo, te decía yo el tema de las luminarias. Claro. El tema de las luminarias, hoy tú vas y toda la Cuauhtémoc está iluminada con perspectiva de los autos. O sea, tú vas, caminas sobre las calles de Cuauhtémoc, y en la banqueta donde estamos los peatones, que además somos mayoría, porque la mayoría de las personas no tenemos automóvil, no hay luz. Las luminarias que hoy enfocan su iluminación
a las aceras de los automóviles, donde pasa el pavimento, donde pasan los automóviles, cuando en realidad los automóviles no necesitan esta iluminación, porque los automóviles hoy en día todos tienen sus propias luminarias, tienen la capacidad de iluminarse, de iluminar su camino. Y la gente que vivimos, que vamos caminando, que somos los peatones, no tenemos completa seguridad. Uno, porque caminamos por lugares oscuros, que nos metemos a toda una cuna, a una boca de lobo, donde se hace proclive sufrir asaltos y todo tipo de cuestiones de inseguridad. Claro. Hay que construir una Cuauhtémoc con una perspectiva de peatón, con una perspectiva de seguridad ciudadana, con un tema de trabajo comunitario. Y eso es lo que creo que los legisladores o los candidatos a representarnos en el Distrito 9 tienen que ir a la hora Congreso de la Ciudad de México a trabajar por orquestar una legislación, claro, que permita a quienes van a ejercer y ejecutar la política pública construir una Cuauhtémoc con esta perspectiva. Claro. María Clemente, vamos a seguir hablando de seguridad en este distrito y sobre todo que va unado con los policías, que ahí es otro tema. No le cambie estos 2018 elecciones.